Hola, soy Fabi y continuando con el arte del mundo antiguo, les comparto el arte y arquitectura de las civilizaciones egeas. En esta primera parte de la clase veremos el arte cicládico y el arte minoico o cretense. Vemos un eje cronológico del mundo griego. La civilización minoica, por Minos, también llamada cretense, va del 3000 a.C. al 1400 a.C. La civilización micénica, del 1400 al 1150, del 1150 al 800, la llamada época oscura, la invasión doria, del 800 al 490 a.C., la Grecia arcaica, del 490 a.C. al 334 la Grecia clásica y del 334 a.C. al 30 a.C., que es un poco el dominio romano de toda la región, la Grecia helenística. Todas las costas que bordean el mar Egeo fueron el corazón del mundo griego y allí se sucedieron tres civilizaciones, cada una con aspecto singular, pero con filiación en muchos dominios en cuanto a lengua, panteón de dioses, tradiciones artísticas y literarias, es decir, las costas y toda su parte insular. Comencemos mencionando del 2100 al 1400 a.C. la civilización cretense, que fue palacial y refinada, también llamada minoica por el rey Minos. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le pasó a esta civilización? Una brutal desaparición por cataclismo natural, por la erupción del volcán de la isla Santorini, que hasta dejó un hueco en esa isla actualmente. Es así, el volcán, muy similar a la explosión del volcán Krakatoa al este de Java. Se sucede luego de la caída civilizatoria de la civilización minoica, la micénica, que fueron siempre sus enemigos, ¿no? De la zona del territorio continental, del 1400 al 1200 a.C. Fue guerrera y patriarcal y se los conoce como los invasores aqueos. La vamos a ver en la segunda parte de la clase. ¿Qué le pasó a la civilización micénica? Bueno, problemas internos y la invasión dórica, que fueron los relatos que hizo Homero en los siglos oscuros, del siglo noveno al siglo séptimo antes de Cristo, la pérdida de la escritura y la arquitectura de piedra para aquellos tiempos. Es la época de los héroes que canta el poeta Homero en la Ilíada y la Odisea en el siglo octavo antes de Cristo. Y ahí se puede ver estos héroes de estas míticas historia, de esta epopeya, pero necesitamos, aparte de mencionar a Homero, mencionar una leyenda para poder entender el tema del laberinto, ¿no? Entender un poco los palacios que vamos a ver. Para la mitología, el Minotauro era hijo de Pasifae, esposa del rey Minos de Creta y de un toro blanco, criado por Poseidón, dios del mar. Minos había ofendido gravemente a Poseidón, quien como venganza hizo que su esposa, Pasifae, se enamorara perdidamente del animal. Fruto de dicha unión nació el Minotauro, un ser violento, mitad hombre, mitad toro, que causó tanto espanto a, a Minos que decidió encerrarlo en un laberinto. La bestia fue encerrada en dicho laberinto y según decían, todo aquel que entraba nunca volvía a salir, ya que era devorado por el Minotauro. El rey Minos de Creta tenía aterrorizados a sus vecinos, que todos los años le pagaban un tributo para que los dejara en paz. Y dejó a la bestia dentro del laberinto. Esto es una metáfora en realidad, porque los aqueos, que estaban, los de Micenas, que estaban en la parte continental, lo que llamamos hoy Grecia, eran piratas y daban vueltas por todo el Mediterráneo asolando a todas las embarcaciones. Y la flota cretense era muy poderosa y los mantenía a raya. Entonces era como que este tributo que se debía pagar era una poco la metáfora del tributo que pagaban por no poder seguir obteniendo sus ganancias de la piratería, los saqueos, ¿no? Cuando explota el volcán la Santorini causa un maremoto, ¿no? Y ese maremoto, ese tsunami, estrella
contra la costa, la flota cretense, y los deja indefensos. De ahí que toman las riendas civilizatorias del poder la civilización micénica. Bueno, volviendo al relato, mientras el Minotauro vagaba sin poder salir, ocurrió una desgracia. Andrógeno, hijo del rey Minos, fue asesinado tras ganar una olimpiada y su padre declaró la guerra a Atenas, que acabó rindiéndose. Esa rendición tuvo un precio, era un tributo, ¿no? Entregar 7 hombres y 7 mujeres al terrible laberinto, y así lo hizo el rey de Atenas, para alimentar al Minotauro. Teseo, hijo del rey de Atenas, junto con otros 13 jóvenes, fue para Creta, aunque son muchas las versiones. El príncipe de Atenas dio un paso al frente y se ofreció el primero para adentrarse en el laberinto. Estaba muy oscuro y no sabía qué camino tomar. Cada tanto conducía a cada paso que se daba, conducía a una muerte segura, pero el héroe recibió la ayuda de Ariadna, la hija del rey Minos, que también traicionó a su padre porque se había enamorado del joven perdidamente. Le dio un ovillo de hilo para saber por dónde regresar en caso de acabar con el Minotauro. Sin la cuerda, no habría tardado en perderse en aquel laberinto de pasadizos sinuosos. De pronto, sus dedos rozaron la curvatura huesuda de un cuerno. El Minotauro rugió junto a su oído y derribó a Teseo de un empujón. Lo pisoteó, le propinó un golpe que lo obligó a soltar la cuerda. Pelearon completamente a oscuras. El monstruo, mitad hombre, mitad toro, le estrujó entre sus brazos y lo azotó con su cola, pero Teseo le agarró por los cuernos y lo giró primero hacia un lado, después hacia el otro, le pateó, lo embistió, forcejeó con él y finalmente la bestia profirió un balbuceo y cayó muerta. Son muchas las versiones sobre cómo murió el Minotauro. En los cuadros de todas las épocas vemos este relato, en este cuadro que pertenece a la Europa, al arte europeo de época renacentista o previo al Renacimiento, se relata una visión particular, pero no es un relato, una pintura cretense, no, para nada, pero nos sirve de guía para poder ayudarnos en nuestro relato. Eh, el Teseo, matando al Minotauro, dicen que puede haberlo hecho a puñetazos o clavándole su propio cuerno, ¿no? Y algunos que llevaba una espada entregada por la propia Ariadna. La cuestión es que el valiente Teseo pudo salir sano y salvo de aquel laberinto y Ariadna se marchó con él. Hay muchas películas que pueden ver, les voy a dejar linkeado abajo en comentarios esta, la más clásica del 1960, de la época del cine clase B, esas coproducciones que hacían por ahí norteamericanos e italianos, en este caso italiana con la célebre artista de época Rossana Schiaffino y Bel Matrias, ¿no? Dirigida por Silvio Amadio. Esta obra en Total Scope, en Technicolor, hizo las delicias del público de época y hoy en día es cine de culto para quien ama este cine clase B, y se las voy a dejar para que la puedan disfrutar y horrorizarse un poco con la historia del Minotauro. Pero también hay versiones actuales, salidas del cómic, ¿no? Como esta, como muestra aquí este afiche, o unas coproducciones contemporáneas, un film de Jonathan English, Minotaur, La leyenda del Minotauro, maldice a los dioses, mata a la bestia, con el célebre actor Rutger Hauer, y también hay dibujitos animados, como el caso dentro de la leyenda está también, hay 2 personajes, Ícaro y Dédalo. Dédalo es el arquitecto que construye el laberinto pedido de Minos, Ícaro su hijo que muere tras pegarse las plumas, haciéndose unas alas con cera y plumas, las plumas que dejaba el Minotauro después que se alimentaba con aves durante toda su encierro, ¿no? Y que vuela hacia el sol, con la advertencia del padre que le dice, hijo, se te van a derretir las alas y vas a caer. Bueno, pasa y termina Ícaro cayendo al mar y muriendo. Bueno, aquí se ve el relato y se ve una versión entrañable donde Ícaro entabla relación amistosa con el Minotauro. Y también estas donde se ven escenas contemporáneas, de films y series contemporáneas que relatan
la famosa leyenda de una manera, vieron, más actual, con mucha lucha, más parecido a lo que deriva del cómic, ¿no? Bueno, ¿cuál es, viendo este panorama así ilustrativo, ya que el cine también es parte del arte, por supuesto es el séptimo arte, las características generales de este arte que vamos a ver? Se inspira en la naturaleza, sus temas son preferentemente cotidianos y rituales, es ornamental y decorativo, presenta influencias del mundo mediterráneo, Egipto y Próximo Oriente, a las que dota de una particular personalidad. En arquitectura se utiliza el capitel protodórico y aparece el megaron como referente del templo griego. La cerámica conoce un extraordinario desarrollo y se desarrolla a partir de tres estadios culturales sucesivos: cicládico, minoico y micénico, con sus propias particularidades. Empecemos por el arte cicládico, referente a las islas Cícladas, como estamos viendo ahí señaladas en amarillo, en un óvalo amarillo en el mapa. Se desarrolla en el archipiélago de las Cícladas durante el tercer milenio antes de Cristo. Sus manifestaciones más características son pequeñas esculturas en mármol de rasgos muy esencializados o estilizados y carácter votivo, recordando que la estilización en arte es tomar los rasgos característicos. Bueno, ahí tenemos figuras de tipo violín, ese es el título que le pusieron los arqueólogos y los estudiosos a posteriori. Pertenece al arte cicládico antiguo, cicládico por las islas Cícladas, que están en el mar Egeo, son del 1500 antes de Cristo, muy simple las imágenes, donde se esbozan las características principales, figuras femeninas. Estas figuras fueron muy queridas y admiradas por artistas de las vanguardias del siglo XX, porque interpretaban que era un arte conceptual liberado de toda mímesis o de todo arrastre, vieron, de la realidad casi fotográfica que nos planteaba el arte anterior, ¿no? Como ellos decían, el estigma del Renacimiento por 500 años. Pero aquí no, ven, tenemos una síntesis bastante lograda, y si yo no les digo que esto pertenece a esta antigüedad, así desprevenidamente, podríamos decir que es obra de artistas, vieron, Brancusi, Giacometti, Picasso, ¿no? De las vanguardias, pero no, es un arte muy antiguo y realmente muy bello. También tenemos dentro de este arte cicládico los instrumentistas, mucha la representación de instrumentos musicales, la flautista de Queros con el aulo, la flauta doble, los arpistas o el tañedor de la lira, dos arpistas más, donde hasta se ve también mobiliario para los amantes que me siguen en la historia del mueble en este canal, muebles representados también junto a las esculturas, todas las piezas pétreas y de mármol. Y también la cerámica cicládica del 2500 a.C., con figuras que representan el repertorio marino, porque estamos hablando de islas donde los moluscos y los pulpos y todos estos animales de la fauna marina son muy populares, delfines también. Bueno, este es el aspecto actual. Es una panorámica, una foto, una postal de cómo son estas bellas islas con sus clásicas construcciones tan coloridas, un mar espectacular. Y dentro de todo este arte, pasemos ahora del arte de esta región, pasemos al arte cretense o minoico. Se desarrolla en la isla de Creta durante la primera mitad del siglo segundo, del segundo milenio antes de Cristo. Se trata de un arte amable y cotidiano, reflejo de una sociedad talasocrática, sin enemigos exteriores. Sus manifestaciones más características son los palacios y las pinturas murales. Acá hay un panorama para que vean, esto está expuesto en el Museo Arqueológico de Heraclión en Creta, en la propia isla de Creta. Bueno, a ver, estudiemos la cerámica. Vemos el estilo camarés a la izquierda y el estilo marítimo a la derecha. El primero, el camarés, desde 2000 al 1700 a.C., y el estilo marítimo es del 1700 al 1500 a.C. Ambas cerámicas, ambas piezas totalmente funcionales, con sus asas y sus picos y su funcionalidad de contener líquidos, ya que en esa época las cosas se envasaban en este tipo de artefactos, tanto bebidas
comidas y con el repertorio marítimo, diríamos pulpos, crustáceos, una bella y muy amable, atractiva cerámica. Se dice que era tan benéfico todo en la zona, tenían tan buenas cosechas, tan buen clima, tanta riqueza, que el arte es una imagen de esa representación. Van a ver qué diferente con el arte de enfrente, con el arte micénico, ¿no? Este es el minoico o el arte cretense. Bueno, tenemos dos diosas con los nombres que les colocaron los arqueólogos. La diosa de las adormideras, porque lleva flores en su tiara, del 1300 a.C., y un vestido, pero todo con mucha síntesis, ¿no? Con mucha estilización. Y la diosa de las palomas, del 1350, que vemos a la derecha. Pero hay una muy conocida, la diosa de las serpientes, del año 1600 a.C. Acá tenemos tres modelos. La que está a la izquierda está en el Museo de Heraklion, en la isla de Creta, de 30 centímetros y de terracota. La que está en el medio, el Museo de Boston, y es criselefantina. Significa que está hecha, criselefantina significa de marfil y de oro. Y un dibujo que esquematiza un poco lo que estamos viendo en la tercera imagen. Llevan una pollera de volados, de volantes, que yo les comenté en algún momento cuando vimos el arte de Oriente en las clases anteriores, que esas vestimentas de volantes o de voladitos que usaban los varones, como vimos también en las representaciones de las estatuillas, era una moda femenina en Creta, y cuando llega a Oriente termina siendo una moda masculina, ¿no? Bueno, esas cosas que pasan cuando se cambian de lugar. Y aquí vemos que las mujeres están ataviadas con un corsé que les destaca los pechos. No se trata de diosas, las mujeres reales también vestían así. Iban por la vida destacando este atributo tan femenino que son el busto, y no se lo atribuía como algo erótico, pornográfico, sino como belleza. Y el corsé los exaltaba hacia arriba y elevaba este atributo, ¿no? El, Después se van a inspirar las mujeres parisinas del 1900 con esta vestimenta en cuanto a la pollera y el corsé, sí, y un poco lo que Evans, su descubridor del Palacio de Knossos, a través de su esposa que vivió con él, transmite al resto de Europa y se pone de moda. Así que la moda cretense parece que siempre ha influenciado a lo largo de los siglos. Mira, aquí tenemos tres estatuillas, que decir que las diosas vestían igual que las mortales, obviamente. Y aquí tenemos un fresco, ¿sí? Trabajan el fresco para que vean cómo estaban ataviadas, eran muy coquetas, muy bellas mujeres, según relatan los textos de la época o los relatos de época, siempre muy coquetas y bien maquilladas, mostrando sus atributos. Bueno, ahí tenemos un mapa para que vean la posición de los diferentes asentamientos arqueológicos actuales en la isla de Creta, una isla por supuesto habitada normalmente, como hemos visto, pero que tiene sus asentamientos arqueológicos. Y en el punto 2, en el Palacio de Knossos, que vamos a ir a visitar. Pueden encontrarlo escrito con K al inicio o con C, hasta con doble S, pero bueno, acá la tenemos con C. Y acá con K, miren, con C, con K, con doble S, bueno, está transliterado del idioma antiguo. El Palacio de Knossos, esta planta muy complicada, del 1700 a 1500 se fecha esta distribución de acuerdo a los relevamientos arqueológicos que se encuentran en el lugar y que hizo durante 30 años Sir Arthur Evans, un arqueólogo inglés que dejó su vida aquí por reflotar el palacio. Y podemos ver que, según lo que vemos en el plano, y lo podemos leer, y eso lo habíamos estudiado con los palacios asirios, parece ser que utilizaban el dintel, muy angosto todo, y paredes no tan gruesas como podía plantear la bóveda, y a lo largo, que es lo que plantea el dintel. De aquí hasta el Palacio de Versalles, si quieren, cuanto ejemplos también, ¿no? Y dintel y bóveda, porque los palacios después, como el caso de Versalles, va a trabajar la bóveda, pero siempre a lo largo todo, que es lo que se podía resolver, por eso a lo largo todas las habitaciones. Y aquí podemos ver secciones en colores que muestran las albacenes, el harem, el serrallo, eso ya lo definimos con los palacios
en las épocas anteriores o simultáneas a esta en otros lugares de la antigüedad. Bueno, señalemos que a la izquierda se ven los almacenes en un color ocre, vemos la sala principal del trono, en ese color más clarito, marfil, y después diferentes distribuciones con patios internos, la parte del harén, dependencias, cocinas, almacenes, la sala del trono, es decir, serrallo, la sala del trono recepcional, el harén, la parte privada, no que haya un harén de mujeres, sino harén porque habitaciones privadas y las dependencias. Muy intrincado, sí, tan intrincado que a veces se lo llama laberíntico y que tiene que ver también con la asociación con el Palacio de Minos y la construcción del laberinto en su subsuelo. Pero bueno, ahora vamos a ver por qué también la palabra laberinto viene de un elemento ritual. Entonces, podemos interpretar que mucha gente cree que laberinto es porque el palacio actual parece laberíntico, los restos que quedan, o porque realmente hubo un laberinto mítico. Bueno, aquí podemos ver un paneo aéreo y la planta para comparar. Ahora lo vamos a visitar, ahí ya estamos anticipando fotos de cómo está el asentamiento arqueológico. Se lo juzga mucho a Evans porque si bien dejó su fortuna, 30 años de su vida, hasta quiso comprarle al gobernador de Creta el predio y no se lo dejó, pero igual siguió trabajando, invirtiendo su fortuna personal y viviendo con su esposa en esta isla paradisíaca. Y no se llevó nada, los museos europeos quedó ahí en la isla. El Palacio de Nosos, esta reconstrucción ideal, se puede ver todo el sistema de dintelado, sin fortalezas, un palacio expuesto al paisaje, porque se defendía la isla con su poderosa flota, hasta que, bueno, sucumbe ante el maremoto y aprovechan los vecinos piratas, los aqueos, para invadir la isla. Y aquí podemos ver maquetas, sí, maquetas originales en terracota de cómo se construía, más allá de que nos quedan las ruinas. ¿Ven? Qué bonitas infografías para poder ver los patios, los pozos de aire y luz, la construcción con columnas adinteladas, algún sector más íntimo de santuarios internos, la habitación del trono, la antecámara, la habitación, habitaciones femeninas. Y aquí lo vemos a Evans y todos los arqueólogos y operarios que estaban desenterrando esta maravilla. Actualmente se les vuelvo a repetir, se juzga mucho a Evans porque metió mucho mano en repintar frescos, en fin, pero bueno, disfrutemos del palacio como se nos presenta. Parte en ruinas, actualmente todavía en proceso de estudio, y otros con la restauración que hizo Sir Arthur Evans. Pertenece a este descubrimiento de Knossos a la época de gloria de la arqueología. Ya hemos mencionado las tumbas de Ur, las tumbas de Tutankamón, tienen la clase para verlo, ¿no? Y la época también de simultánea de en la zona de América el descubrimiento de Machu Picchu por Hiram Bingham, ¿no? Solamente superado por la década del 70 del siglo XX y el descubrimiento de la tumba de los guerreros en China. Pero fue una época de oro de la arqueología hasta principios del siglo XX. Ahí vemos una infografía de palacio con las columnas protodóricas, ya que el dórico, bueno, es una estética que viene después, al margen de la invasión doria, que son el pueblo dorio, pero después el concepto de dórico viene con el mundo griego. Esto es el mundo preclásico, pregriego, prehelénico. Y podemos ver las diferentes esplanadas, la figura del Minotauro, de los cuernos. En un libro acá dibujado en sus páginas se puede ver todo el detalle de como si fuera una maqueta de cómo era el palacio, cómo es el palacio, porque está el palacio en ruinas, pero está, obviamente, aquí lo tienen, restaurado en parte por Sir Arthur Evans, hoy en día con sus rampas para que los turistas puedan circular adecuadamente, sus construcciones adinteladas, sus aparejos con argamasa, y la sala del trono también restaurada, por si comparamos con lo que vemos abajo, así la encontró Evans y así la restauró con sus animales fantásticos, con su trono, con sus objetos para hacer rituales, sus colores. Aquí vemos una infografía viendo a las mujeres tan coquetas
luciendo sus atributos, jugando a un juego de época. Y aquí vemos las columnas, en verdad, pintadas nuevamente por Evans. Puede haber en rojo y en negro, con un techo muy llamativo también. Y todo esto va a anticipar las guardas grecolatinas, ¿no? Ahí se ve un detalle con el capitel de la columna, protodórico, muy simple, y el ábaco arriba, que es la pieza cuadrada en forma, bueno, forma prismática, pues el volumen de esta pieza, no cúbico, donde se apoyan las vigas de madera. Supuestamente eran vigas de madera. Y las columnas eran de cedro, en muchos casos maciza y no tanto de piedra, aunque había de piedra también. Aquí Evans las restaura, las repinta y vemos la sala del trono. Más allá de la puerta que han colocado el servicio arqueológico, el resto es la base original. Mira, acá hay una infografía para que vean también cómo se decoraba con guarda las vigas. Esas guardas después se convertirán en las guardas grecolatinas, las primero griegas y después se suman los romanos, pero muchos siglos después. Bueno, y este es el Salón del Trono, así como lo vemos hoy en día, con su sencillo trono, el trono de Minos, que dicen que era un rey muy justo. Y las paredes que ahora vamos a acercarnos, miren, qué bonito, con grifos, animales fantásticos, ya los conocemos, hemos visto la esfinge en Egipto, hemos visto los quirubes en Asiria, en Persia, en Babilonia, vimos esos hermosos leones y algunos venados y algunos animales mixtos, ¿no? O clásicos de la región hoy desaparecidos por extinción. Y aquí podemos ver también otras guardas decorativas imitando mármoles, imitando algunos óvalos con entrelazos, vegetación. Y el Palacio de las Mil Estancias, ahí también se lo confunde con un laberinto. Las intrincadas estancias del Palacio de Noso llevaron a Evans a creer que se trataba del célebre laberinto del Minotauro. En la imagen, la entrada norte al palacio con el relieve de un toro. Y una arboleda espectacular atrás, fíjense el acercamiento, los diferentes estratos de las vigas con argamasa, piedras, diferentes sillares de piedras, muy bien elaborado. Ahí se puede ver el detalle de la columna con su ábaco negro sosteniendo la viga de madera y abajo, bueno, el capitel y abajo el fuste en rojo. Y al fondo en la pintura estamos viendo el escudo de doble tipo, como un 8, ¿vieron? El escudo doble y ahora vamos a conocer el labris, que es una hacha de doble filo que da origen a la palabra laberinto, así que no tenemos que pensarlo como algo horroroso, la palabra laberinto, donde estaba encerrado este monstruo que devoraba todo lo que entraba allí, sino que también viene de un hacha ritual. Bueno, ahí se ve la restauración que hizo Evans con los escudos en forma de 8 que cubren los muros de la llamada sala de las dobles hachas y en el Palacio de Nosos que fue reconstruido por Arthur Evans. Ahora vamos a ver el hacha en sí, cómo es la pieza. Hay unas guardas muy particulares que van a dar origen a las famosas rosetas que tanto menciona en la historia del mueble, la roseta cretense, tanto en los estilos ingleses como franceses y de otros orígenes, y las columnas son estípites, están afinadas hacia abajo. Este es el labris minoico, ornamentado en oro, una pieza acá de orfebrería, ¿entienden? Es un hacha de doble filo, eso significa labris, a veces se escribe con Y, y de ahí viene el origen de la palabra laberinto también. Bueno, y el escudo en forma de 8, en estas infografías viendo la gente en su momento en los palacios. Y el grifo tendido, una serie de grifos, animales fantásticos con cuerpo de león y cabeza de águila decoraban la sala del trono. Se cree que en este caso la restauración es bastante fiel, ¿sí? Ahí lo vemos en relieve también, combinando color y relieve, una suerte de arte parietal. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado esto en Egipto, cuando los relieves tienen color y están pintados? El Palacio de Nosos, la escalera monumental, con su concepto de pozo de aire y luz, para obtener, claro, toda la arquitectura mediterránea hasta hoy en día, la luz se obtiene de estos pozos donde entra el aire y la luz. Ahí tienen dos fotos ensambladas para ver cómo se ve la escalera monumental.
Y la parte de almacenes, que sería la parte de las dependencias en un palacio, donde se ven las tinajas bien alineadas después de la restauración, acercándonos, siempre hermosas piezas de alfarería. Aquí se guardaban bebidas, comidas, es decir, aceitunas, aceites, mariscos, en fin, todo lo que comían esta gente, que a su vez tenía cultivos, había olivos, muy, digamos, el clima de la isla hace que tenga muy buena obtención de materia prima, ya en aquellos tiempos. Y aquí se puede ver, por eso la riqueza, aparte de la riqueza de pesca y marítima, ¿no? Y aquí se puede ver un fresco con dos figuras masculinas de perfil, con colores planos, sin sombras, y portando estas piezas magníficas que después van a dar todo el origen a la cerámica griega, a la alfarería griega, que pueden verla dentro de lo que es el estilo griego, está en este canal. Vamos a volver a mencionarlo cuando estudiemos Grecia, por supuesto. El oinoco, la crátera, el esquifos, el cubilete, en fin. Y aquí vemos también un fresco con las coquetas mujeres mostrando sus atributos femeninos en esas chalequitos con corsé, con un peinado muy elaborado. Dicen que eran muy bonitas y muy mediterráneas, según relata la época. Pero tenemos también sarcófagos, sí, clásicos sarcófagos del mundo antiguo, ya vimos en Egipto, por supuesto. El sarcófago de Hagia Tríada del año 1500 a.C. Muchas imágenes de los rituales minoicos son fragmentarias y por lo tanto difíciles de interpretar. Hay muy pocas representaciones completas del estilo narrativo o de temas religiosos. Y este sarcófago es la mejor pieza para ver esto. Fue encontrado en el año 1903 por el arqueólogo italiano Roberto Paribeni en la tumba 4 del cementerio de la cima de la colina al norte del sitio de Hagia o de Hagia Tríada, se pronuncia de las dos maneras, un antiguo asentamiento minoico grande y rico en el centro sur de Creta. La tumba 4 era una tumba familiar que contenía el sarcófago construido en piedra caliza y otro gran ataúd de cerámica. La tumba fue perturbada en la antigüedad, pero algunos pequeños objetos funerarios fueron dejados por los saqueadores. Raro, ¿no? Un cuenco de piedra tallado, una conchilla de tritón y un fragmento de una figura femenina de terracota. Estos bienes funerarios restantes y la naturaleza elaborada del sarcófago de Hagia Tríada han llevado a la identificación de la tumba 4 como una tumba atribuida a la realeza. Los detalles para que vean siempre una procesión, figuras en perfil, destacando, diríamos, los atributos más claros y los grafismos más representativos, por ejemplo, los volados en la falda, los rulos, el peinado y el hacha, ¿ven? El hacha, el labris, justamente, llevando al, al sacrificio a los animales, porque eran pueblos que practicaban sacrificios, y siempre estos frisos representativos con colores limitados, ¿no? Aquí vemos a un becerro preparado para el sacrificio sobre esa mesa y los costados del sarcófago, con guardas, con animales, con grifos. Ahí se lo ve expuesto en el museo, con otros más. Y el Salón del Rey, el Salón de los Delfines o de la Reina, o la estancia de la Reina, o el Megaron de la Reina. Las habitaciones privadas, lo que llamamos el harem. Miren qué bonito con estas delfines o marsopas en vivos colores restaurados por el equipo de Evans. Y también unas flores que van a dar origen después a la llamamos roseta cretense. A mí me suena como la escarapela argentina. Yo soy de Argentina y nuestro símbolo patrio, junto con la bandera, la escarapela es muy similar. En realidad es una roseta. La roseta cretense que conocen de la historia del mueble y la decoración que tanto mencioné, si me siguen en esa parte. Bueno, ahí se lo ve más de cerca, muy alegre todo. Saben que el famoso historiador y estudioso de la historia Hauser, con sus volúmenes, menciona esto como él escribe en principios del siglo XX, todo este relato, ¿no? El primer capítulo, digamos, en el primer capítulo de su primer tomo, y dice que parece un arte de transatlántico, sí, y consideraba que era un arte banal, casi, diríamos, gráfico,
publicitario, turístico, si quieren, de aquellos tiempos. Interpretación de Hauser, de Arnold Hauser, famoso historiador del arte, pero sí, como los transatlánticos, ¿no? Que eran tan comunes en aquellos tiempos, viajar en transatlántico. Pero en realidad es bellísimo, la decoración, muy alegre, sí, porque era un pueblo que demostraba su bonanza, ¿no? Cómo vivían tan alegres siempre. Las mujeres quedaban mucho en palacio o en los poblados y los hombres se adentraban en el mar, lo que decía que gobernaban mucho ellas, las mujeres, como una suerte de matriarcado, aunque gobernaba un rey, por supuesto. Minos, sí. En este caso estamos hablando del rey más conocido. Miren qué bonita esta infografía, qué colorido, y bueno, de acuerdo a los restos que han quedado, y cómo también Evans restaura, ¿no? Otra más, donde se ve las mujeres vestidas con esta característica ropa, donde iban vestidas completamente, salvo la parte del pecho, mostrando el busto. Jugando acá, haciendo tareas femeninas. Otra vez acá, en este caso, masculinos con el escudo ceremonial. Y el concepto de Megaron, ¿ven? El pozo de Irilú, sostenido por 4 columnas, que después da origen a toda la arquitectura posterior griega, ¿no? Un poco esta arquitectura mediterránea tan conocida y tan que llega hasta nuestros tiempos, por supuesto, especialmente en América colonial, América Latina, en todas las ciudades de América Latina, con su acervo colonial. Y nuevamente acá las mujeres, ¿no? En estos frescos. Sí, pintaban al fresco. Vemos aquí otra imagen más que se descubre la abundancia de cuernos de consagración que la cultura minoica utilizaba para engrandecer los templos y palacios. Y con el rito ¿no? Acá está el rito de la tauromaquia. Qué distinto a lo que hacen hoy en día los pueblos como España, donde se sacrifica el toro de manera bestial. Aquí se hacían acrobacias sobre los toros. No, no era un espectáculo cruento, no, según los relatos de estos frescos, ¿no? Ahí ven la escena principal y lo que acompaña a las guardas, igual que pasa en Egipto, por ejemplo, ¿no? Que la escena principal está acompañada por guardas decorativas. Se pueden ver los tramitos reales y cómo fue pintado todo lo que quedaba, había muy poquitos tramitos reales. Bueno, Evans se encargó de restaurarlo de esta manera. Hay una desproporción acá con el toro, los toros eran un poco más chicos seguramente, y esto lo practicaban haciendo acrobacias sobre el toro, una suerte así de olimpiada, si quieren, totalmente ritual y religiosa. Vemos aquí una infografía que relata este hecho, hasta de mujeres que practicaban estos ejercicios de destreza, lo que indica que era un pueblo deportivo, si quieren. Y por supuesto, ven, vamos a culminar destacando que el arte cicládico, también llamado minoico o cretense, minoico por Minos, cretense por Creta, y el cicládico, que pertenece a las Islas Cícladas, que hemos visto, vieron estas piezas más pequeñas que quedan, podemos destacar este fresco del Megaron de la Reina, que realmente es muy bonito y que Hauser, el historiador del siglo XX, lo definió como un arte de transatlántico, asociándolo a su época y los transatlánticos de su época. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la segunda parte de este arte pregriego, prehelénico, con el arte micénico. Bien, ya les adelanté un poco la cronología, pero lo veremos específicamente en esa segunda parte de la clase. Bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Historia del Arte.